Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestra celebración dominical a las 12:02 del mediodía y les damos a todos la bienvenida. En esta santa celebración escucharemos la palabra de Dios abundantemente, recibiremos alimento espiritual y fortaleceremos nuestra comunión con la Iglesia Universal al celebrar el sacramento de la Eucaristía, cumbre y fuente de toda la vida y de toda la actividad de la Iglesia. Se ofrece con mucho gusto la intención particular por la diócesis de Facatativá, por sus personas y sus instituciones, y por supuesto por quienes nos acompañan en vivo a esta hora. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó.
Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote con cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
No es difícil repasar con los ojos interiores, con la mirada interior, el episodio de la purificación del templo e imaginar a nuestro Señor Jesucristo expulsando a los que, según sus palabras, habían vuelto la casa del Padre un verdadero mercado. No es difícil entender que en ese momento el Señor mostró un justo enojo y que su enojo, es decir, el justo enojo, tenía un motivo terrible. El respeto de las cosas de Dios, el respeto del templo, en ese caso del templo de Jerusalén, que era apenas un signo del nuevo templo, que es la iglesia de los bautizados, la que en todo el mundo acoge y tiene a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, es para nosotros indicativo de aquella virtud que se llama el santo temor, que no consiste en tenerle miedo a Dios, sino en tener miedo de ofenderlo. En la Cuaresma debemos mirar esta actitud de Jesús, que pide purificar radicalmente el templo de todo lo que sea indigno y aprender, no solo para vivir en los lugares sagrados, una piedad y una devoción particulares, evitando hablar en voz alta dentro de nuestros templos y capillas consagrados, evitando comer o hacer actividades que parezcan mundanas dentro de los templos y dedicándolos enteramente a la oración, sino para abrir la mirada y ver que todo lo que le ha sido consagrado a Dios, también los demás hermanos, merecen el respeto que se le da a las cosas de Dios. Somos seres de rutinas y nos acostumbramos a las cosas y por eso perdemos muchas veces la noción de que, por ejemplo, en el otro vive Dios, pero sobre todo en los más pobres, porque el Señor lo dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y así sucesivamente. Cuando el Señor nos abra los ojos, veremos que por respeto a Él, tenemos que respetar también a todos los que nos rodean. Pero más aún a la Iglesia como institución de salvación que nuestro Señor Jesucristo en persona quiso y fundó. La Iglesia misma que hoy se vuelve objeto de críticas y de comentarios de unos y de otros, sin siquiera saber lo que dicen, creyendo que un grupo de curas o un grupo de otro tipo es la Iglesia. Y no, este misterio que es el cuerpo de Cristo, que no debe ser sino respetado y honrado por todos nosotros, también por quien les habla, la Iglesia, a la que todos debemos cariño y cuidado. En fin, el ver a Jesús expulsando a los mercaderes del templo de Jerusalén nos debe abrir los ojos sobre todas las dimensiones de lo que es sagrado, y nosotros otra vez aprender que en nuestra relación con las cosas santas debemos ser discretos, elegantes, finos, respetuosísimos, y ver a Dios, por eso lo llamamos sagrado, en el misterio no solo de los lugares y de las cosas, sino también de las personas. A todo esto ciertamente nos ayudan los mandamientos. La primera lectura tiene por objeto que nosotros, avanzando la Cuaresma, comencemos a revisarnos. Ahí están los mandamientos. Todos debemos saberlos de memoria, con el texto del catecismo, no necesariamente con el texto bíblico que se sintetiza en el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando Dios nuestro Señor nos recuerda que son sus 10 palabras, con estas palabras habló Dios a Moisés. Esas palabras van respetadas y van cumplidas. No podemos hacer una exposición aquí de los 10 mandamientos, pero si como primera tarea asumimos el saberlos de memoria,
todos, adultos, jóvenes y niños, saber de memoria los mandamientos, seguramente ellos mismos se explicarán a sí mismos. Todos recordamos la presentación clásica de 3 mandamientos que se refieren directamente a Dios nuestro Señor y a sus derechos. Dios que pide ser amado sobre todas las cosas, que pide respeto de su nombre, y Dios que nos pide santificar las fiestas, los domingos. Y los otros 7 dedicados al prójimo, comenzando por el prójimo que representa a Dios en la tierra, los padres. No importa cuántos años tengan, ni cuántas dificultades personales, no importa si son mejores o no tan buenos, van respetados y acatados como a Dios mismo. Y el honor que les debemos, honrar a padre y madre, es el único mandamiento que tiene una promesa. Si ustedes se fijan bien, porque así se prolongarán tus días en esta tierra. Este mandamiento lo destaco hoy nomás un poco, porque cómo se ve que la sociedad moderna tiende a hacer a sus viejos al lado y tiende a mostrar, quizá no con las palabras, pero con las actitudes, que los mayores comienzan a estorbar. Así que a los hijos, a todos los que tienen a sus padres vivos, recuerden que el honor, honrar a padre y madre que les deben, no termina, ni siquiera porque ya no vivan en la misma casa, ni siquiera porque tengan dificultades personales o alguna limitación. Los otros mandamientos, como ustedes bien lo saben, defienden valores que son universales. Nadie puede vivir en una sociedad en que no se consagren claramente la vida, el 5º mandamiento, desde sus orígenes, desde cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, desde la concepción hasta la muerte natural. No hay rebajas. El 5º mandamiento va respetado por todos. Que los gobiernos, que los altos jueces, que los legisladores se atrevan a molestar que haya eutanasia, que haya aborto, francamente no es discusión de creyentes. A nosotros el 5º mandamiento nos basta para entender que a Dios no le podemos jugar. La vida va respetada desde el inicio hasta el final. La pureza sexual, de mente, de corazón, de pensamientos, de obras, también en los chistes y en las palabras. La honestidad, que va también en lo que a nosotros nos toca cuidar, de las cosas que nos encomiendan, también en nuestros horarios de trabajo, en la perfección en lo que hacemos. El mandamiento sobre la verdad en los juicios, pero la verdad en toda ocasión. El 9º que defiende las relaciones familiares en fidelidad y en pureza. Y el 10º que nos pide ser generosos, no dejarnos llevar de envidias de ningún tipo, ni de codicias que nos vuelven prácticamente animales. En fin, cuando a la luz del Evangelio de hoy repasamos los mandamientos, deberíamos, primero que todo, tomar con tanta veneración las 10 palabras, el decálogo, las 10 palabras que Dios nos ha dirigido con esos mandamientos, que por respeto a Dios los aprendamos y los hagamos vida de nuestra vida de manera positiva, es decir, viendo los valores que cada uno de ellos defiende y poniéndolos en práctica en nuestra vida y en la sociedad en que vivimos. Con la segunda lectura, el Señor nos enseña a ser humildes y sencillos. Entre otras cosas porque, repito la frase textualmente, lo necio de Dios, si Dios tuviera alguna necedad, es mucho más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si Dios tuviera alguna debilidad, es mucho más poderoso que nosotros. De tal manera que fíjense cómo hoy la palabra nos invita a todos a buscar una relación con Dios en el reconocimiento propio de la adoración
en el respeto más profundo y en la conciencia de que Dios está con nosotros en cada instante de la vida, que no lo podemos contristar, no lo podemos ofender, ni siquiera cuando nos divertimos, sino que estamos siempre en Él y con Él y queremos reconocerlo grande sobre toda ponderación, poderoso sobre cualquiera otro y sabio, prudente, todas las cosas bellas del mundo. Seguimos nuestra celebración sagrada y la seguimos con la plena conciencia de nuestro deber de revisar nuestras vidas para convertirnos como Dios espera de nosotros y para que la Pascua, que ya se va acercando, nos encuentre convertidos y purificados. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión, oremos a Dios nuestro Padre por toda la humanidad y digámosle confiadamente: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que se apiade de todos los hombres y mujeres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra para todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Muéstranos, Señor, tu misericordia. En un momento de silencio, presente cada uno al Señor sus súplicas más queridas. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezcla el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras culpas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les dieron nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los fieles de la diócesis de Facatativá, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos,
Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El cuerpo y la sangre Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. trajiste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia que recibimos en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Esta semana tenemos el inicio de la novena de San José. Como el Papa Francisco ha declarado un año entero a San José conmemorando el centenario de su reconocimiento como patrono universal de la Iglesia, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por entrar en la tónica de estas celebraciones. Así que les pido, por favor, a todos los fieles de la diócesis que se unan también en el rezo de la novena del Santo Patriarca, de San José, el esposo castísimo de María, el Padre amantísimo de Jesús en la tierra, para que así compartamos también esa gracia. Nosotros trataremos aquí de acompañarlos durante los días de la novena, dedicando 15 minutos a la novena antes de la celebración sagrada de la Eucaristía. También les recuerdo que los miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos nuestros coloquios espirituales, que son encuentros de formación, principalmente dirigidos a adultos, pero perfectamente útiles para niños y jóvenes también. Los transmitimos en vivo los miércoles a las 6:30, pero quedan grabados en YouTube bajo el nombre EDAP Facatativa. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias